El invitado mío de hoy es Samuel Moncada. Samuel Moncada, historiador, analista político, es embajador de Venezuela ante Gran Bretaña, ex embajador en la ONU, ex ministro. Tiene muchos ex. ¿No? Es una figura relevante desde el punto de vista intelectual, su formación, su personalidad. Y vamos a conversar sobre algunos temas importantes. Vamos a comenzar por el tema del Esequibo, que tiene mucha actualidad. Para un hombre como tú, que conoce la historia, que maneja como diplomático una serie de claves, de códigos de lo que es la diplomacia, y ante esta situación que tiene el país, ha estado bastante tiempo fuera, pero no ha perdido la conexión con el país. ¿Cómo ves tú la situación en este momento? Refería al Esequibo y luego hablamos de otros temas concurrentes. Gracias, Vicente, gracias por la invitación, un honor estar aquí. Mira, vamos a comenzar este cuento del Esequibo por una carta que está en este libro, La reclamación Esequibo, publicada por el gobierno. Y en este libro hay una carta que dice que Venezuela no reconoce las concesiones petroleras entregadas por el gobierno de Guyana Británica y que pertenecen esas concesiones a un territorio que Venezuela considera que es de ellos y que por tanto hace reservas y rechaza esa concesión. Y que además se extraña que siendo tan cautelosos, tan cuidadosos en su comportamiento el gobierno venezolano con respecto a Guyana Británica, venga ahora Guyana Británica y entregue esas concesiones. Eso parece que esta carta de la semana pasada, esta carta es del 24 de mayo de 1965 y la escribió el canciller del momento, que era Iribarren Borges. Lo que quiero decir con esto es que la gente que dice en Venezuela que este problema se está haciendo porque Maduro quiere explotarlo políticamente, porque es electoralismo. Es la misma carta hace 50 años exactamente, mayo de hace 50 años. La Cuarta República. Claro, pero aquí hay otra carta, José Vicente, interesante, donde en el 13 de julio de 1999 el gobierno de Venezuela se dirige al gobierno de la República Cooperativa de Guyana y le dice que se están entregando unas concesiones a una compañía Century, GI y Exxon, y que esas concesiones están en un territorio que se considera que es del Esequibo y que se rechaza esas concesiones porque viola el Acuerdo de Ginebra. Y lo firma el canciller del momento, que era José Vicente Rangel. Caramba. Imagínate. Y hay otra carta del 7 de abril de este año, que la firma la canciller Delcy Rodríguez, que le dice a ExxonMobil exactamente lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que es recurrente, pero en 50 años de historia petrolera, de la parte petrolera del conflicto del Esequibo, no se ha producido una sola gota de petróleo en Guyana. Guyana no produce una sola gota de petróleo. Lo compra de Venezuela, 20% va de bachaqueo. Venezuela le da 20% del consumo de Guyana es por bachaqueo, y no lo digo yo, lo dicen los Wikileaks del gobierno norteamericano. Y Petrocaribe le da el resto. Pero con esto lo que quiero decir es, fíjense, hoy que sufrimos un gran cambio estructural en el mercado petrolero mundial está cambiando, porque apareció algo nuevo en los últimos 8 o 10 años que se llama el petróleo de esquisto, que convirtió a Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo y está hasta exportando petróleo ahora. Y que las reservas de petróleo esquisto parecen ser más grandes que las propias reservas de toda la OPEP junta. Este cambio que está bajando los precios del petróleo y que va a afectar a Venezuela mucho, Guyana también como lo ve como una oportunidad. Y Estados Unidos lo ven como una oportunidad. Sacarse a Venezuela encima, Guyana, y meterle la cuña a Venezuela, Estados Unidos. Por eso se alinea, una alineación casi que planetaria, Estados Unidos, Guyana y Exxon, que Exxon tenía una guerra contra Venezuela, tenía grandes intereses en Venezuela, proyecto Cerro Negro, en la faja de Orinoco, etc. Venezuela nos nacionalizó, salieron de Venezuela, congelaron, demandaron y congelaron más de 300 millones de dólares de Venezuela en cuentas en Estados Unidos, en las cuentas norteamericanas, bancos norteamericanos, y ahora que no tienen interés en Venezuela se declaran partidarios de Guyana y no les importa. En el año 2000 Exxon salió de las concesiones que le entregó el gobierno de Guyana, ahora dice que se queda.
En el año 2000, Estados Unidos, y por toda la tradición histórica, Estados Unidos era neutral en el conflicto. Ahora dice que es firme partidario de Guyana. Se alinearon los tres, Guyana, Exxon y el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué riesgo representa para Venezuela esa realineación? La realineación representa que Guyana ahora cree que tiene el poder militar norteamericano detrás de ellos. El presidente de Guyana salió el jueves 23 para Washington para dar una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos con su jefe de Estado Mayor al lado pidiendo la ayuda militar. El canciller de Guyana también ha pedido ayuda militar. El presidente de Guyana, Granger, dice claramente que antes el problema era con Guyana, pero ahora si se meten con Exxon está Estados Unidos detrás, lo dice abiertamente. Entonces, Estados Unidos, si ustedes no se olviden por favor del decreto del 9 de marzo de este mismo año donde Obama declara a Venezuela una amenaza, también no se olviden que hace unas 2 semanas, eso es un detalle que no ha comentado mucho en Venezuela, hace 2 semanas hubo unas audiencias en el Senado norteamericano para darle el permiso, la autorización a nuevos embajadores en América Latina. El embajador nuevo en Guyana, que por cierto viene de Afganistán, viene de la guerra, lo están mandando a otro país con conflicto ahora contra Venezuela. La embajadora nueva, Jacobson, que era la secretaria de Estado, ahora la mandan para México, embajador en Haití, etcétera, ¿no? Bueno, a la señora Jacobson le preguntan, ¿usted tiene conocimiento de que el señor Shannon le haya dicho al gobierno de Estados Unidos, que al gobierno de Venezuela en particular, que no va a aplicar las sanciones del decreto? Y ella dice, no, yo no tengo ningún conocimiento, las sanciones van y las vamos a aplicar totales. 61 sancionados hay, mientras más podamos mejor. Ella no tiene conocimiento de que Estados Unidos haya cambiado su posición con respecto a Venezuela. Si la dureza de la posición norteamericana y la estrategia permanece. Hay un último dato que quisiera citarle. Hay un señor, un especialista del Centro de Estudios Estratégicos que se llama R. Evan Ellis. Él escribió un trabajito hace como 2 semanas diciendo que en Venezuela viene una implosión, viene guerra civil, nos vamos a matar todos aquí. Y por eso Estados Unidos tiene que fortalecer todas las bases norteamericanas en el Caribe, tiene que fortalecer las bases norteamericanas en Colombia y tiene que meterse en Guyana también. Es decir, nos rodean por todos lados porque Venezuela está a punto de que nos matemos. Eso es lo que esperan ellos. Ante ese cerco de carácter mediático, de carácter militar, de carácter diplomático, político, ¿qué comparación estableces tú, que manejas la historia, con aquella agresión de que fue víctima Venezuela por las potencias de entonces y estaba en el gobierno Cipriano Castro? La gran comparación es que Venezuela estaba en su momento más débil. Quizá el momento más débil de toda la historia de Venezuela era exactamente eso. Veníamos de 100 años de guerras civiles. El gobierno de Castro estaba recién tomando el poder. El gobierno de Andrade, que se escapó cuando Castro llegó a Caracas, fue el que firmó el laudo arbitral presionado por los ingleses y por los norteamericanos. La debilidad interna es la que hizo que se aprovecharan de nosotros. Y ahora también creen que la debilidad interna, la crisis entre gobierno y oposición, es la que va a hacer que nosotros nos dividamos. La señora Jacobson, en esa misma audiencia que le pido que por favor la vean, le pregunta el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, mire, usted me mintió el año pasado porque usted dijo que gente de la oposición venezolana le pidió que sancionaran a Venezuela. Ahora dice que no. Le dice, no, pero es que yo no podía meterlos allá en un problema. Ellos me lo dijeron, pero yo no podía decirlo. Yo corrijo ahora lo que dije, pero es que yo no podía meterlos en un problema. Desde afuera ven cada división entre los venezolanos, desde afuera la ven como una debilidad para destruirnos y aprovecharse de nosotros. Por eso yo celebro que la Asamblea Nacional unánimemente haya aprobado en una resolución el apoyo al gobierno del presidente Maduro, porque solamente una sola cara sólida es lo que va a permitirnos salir bien de este problema. Estos diagnósticos sobre el particular, ¿no? Es decir, la unidad nacional como pieza fundamental, que creo que la logró el presidente Maduro, Ciertamente, con su extraordinario discurso ante la Asamblea Nacional. Pero además, ¿qué va a pasar? Aplicación rigurosa del Tratado de Ginebra, la instancia de la Corte Internacional de Justicia, como lo plantea el gobierno guyanés, o un limbo, donde nada se va a hacer y permaneceremos pues en ese limbo durante mucho tiempo. no, déjeme explicar.
El Acuerdo de Ginebra es lo único que está vigente. Eso lo hemos repetido ya por toda Venezuela 500 veces. Pero pasa lo siguiente, el gobierno de Guyana no reconoce el Acuerdo de Ginebra, dice de boquilla que lo hace, pero en la práctica no lo hace. Cuando ellos dicen, vamos a seguir metiendo inversiones y presionando para que vengan inversionistas norteamericanos y se metan en territorio del Esequibo. Segundo, el Acuerdo de Ginebra expresamente dice que eso no es posible, como lo he dicho en las cartas anteriores, desde el año 65, antes del Acuerdo de Ginebra, 99, este mismo año, etcétera, ¿no? Ha habido muchas instancias, pero segundo, ¿dónde estamos ahora? El Acuerdo de Ginebra debe establecerse. Venezuela dice el buen oficiante. El Acuerdo de Ginebra dice, en su artículo 4, que se use el artículo 33 de las Cartas de las Naciones Unidas. Ese artículo, que es resolución pacífica de conflictos, establece 9 métodos de solución: negociación, conciliación, arbitraje, investigación histórica, que por favor pongamos la atención a la investigación histórica como un método de solución a esto, y luego incluso hasta el propio Consejo de Seguridad. La Corte también es otro asunto. Lo que yo digo es lo siguiente: la estrategia de Guyana es no negociamos más, no queremos acuerdo político, queremos irnos a la Corte directamente, queremos un punto final para esto y ya. Y para eso están usando todas sus influencias fuera de UNASUR. La estrategia de Venezuela ha sido, vamos a discutir, vamos a sentarnos, vamos a cooperar, vamos a integrarnos, vamos a usar Petrocaribe, vamos a hablar esto. Y Guyana ahora, que ve una posición de debilidad de Venezuela y se siente apoyada por los Estados Unidos, dice, no, ya yo no quiero hablar más con ustedes, me voy. ¿Qué hacer entonces? El presidente Maduro dice, yo voy a ir a UNASUR a discutir esto. Pero Guyana, y es una cosa que quiero alertar, Guyana no ve en UNASUR, porque es el único país angloparlante, el único país de habla inglesa de UNASUR es Guyana, no se sienten cómodos en UNASUR. Y toda su estrategia ahora es aliarse con el Reino Unido, con Inglaterra, con Europa, con Estados Unidos, con CARICOM, irse fuera de la región y buscar apoyo internacional, irse a la ONU, al secretario general. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tenemos una lista, una batería de tareas. Primero, la comisión presidencial nombrada por el presidente tiene que ponerse a estudiar y sacar medidas. Pero las recomendaciones que yo daría, uno, la unidad nacional, ya hablamos de ella. Otro, estudiar la estrategia de Guyana, porque pensamos que porque hacemos algo, estamos haciendo bien, y Guyana va por otro lado. Guyana se sale de la CELAC, se sale de UNASUR, se sale de la región, busca a sus amigos en la Commonwealth, que son 54 países herederos del Imperio Británico, en Europa, en el norte, en CARICOM, incluso en la Unión Africana. ¿Dónde está nuestra estrategia más allá de la CELAC? ¿Dónde está? Tenemos que prepararnos para los 9 métodos de negociación del Acuerdo de Ginebra. Los 9, la investigación histórica, claro, la Corte Internacional. Hemos hecho un estudio de la Corte Internacional, tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces ha decidido y cómo los asuntos territoriales? ¿Cuántos conflictos territoriales hay en el mundo? ¿Cuáles países están envueltos? ¿Quiénes son los jueces y cómo se escogen? ¿Qué papel tienen las Naciones Unidas y la Asamblea en esto? ¿Cuál es nuestro papel en la campaña dentro de la Asamblea para elegir jueces? ¿Cuál es el negocio político que hay por detrás de una campaña política, diplomática, económica, pero más allá de la región? La región es muy bien, pero pensemos que Guyana se nos va a ir por otro lado, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Samuel. Y al regresar vamos a salir de este tema y tratemos rápidamente el tema de la situación económica, porque esto que estamos hablando del Esequibo está en un contexto muy complicado, ¿no?, para Venezuela y para toda la región, y también el proceso electoral que está en marcha.